¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo en casa? ¿O tal vez escuchaste un susurro sin saber de dónde venía? ¿Es tu mente jugando trucos o hay algo más detrás de esto? Las apariciones fantasmales son un tema que ha intrigado y aterrorizado a generaciones. Pero, ¿y si te dijera que algunas personas han vivido experiencias aterradoras que no pueden explicarse de ninguna manera lógica? ¿Estás listo para escuchar algunas de esas historias que desafían la realidad? Hoy exploraremos algunas de las historias más aterradoras de fantasmas, basadas en hechos reales. Nos adentraremos en lo desconocido y cuestionaremos si realmente existen los espíritus o si hay algo más en juego en estas apariciones nocturnas. Pero antes de continuar, quiero que pienses, ¿te atreverías a enfrentarte a lo que se esconde en la oscuridad? ¿Qué ocurre cuando una persona experimenta una aparición que no puede explicar y la evidencia está justo frente a sus ojos? En este caso, el testigo estaba convencido de lo que había visto, pero ¿y los demás? ¿Pueden las apariciones ser simplemente productos de la mente humana? ¿O hay algo mucho más aterrador en juego? ¿Por qué estos espíritus parecen estar atrapados entre dos mundos que los mantiene en el plano terrenal? ¿Es posible que la oscuridad y la noche sean portales a otra dimensión donde los espíritus puedan cruzar hacia nuestro mundo? ¿Por qué ciertos lugares parecen ser un imán para lo sobrenatural? En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se alza una antigua casa que durante décadas ha permanecido vacía. La gente del pueblo nunca se atreve a acercarse, pues aseguran que está maldita. La historia comienza con Marta, una joven que, buscando un lugar para vivir, se muda a la casa sin conocer su oscura historia. Pronto, comienza a escuchar ruidos extraños, puertas que se cierran solas, pasos en el pasillo cuando está sola y, lo más inquietante, la visión de una figura espectral en la ventana de su habitación. Una mujer con la mirada vacía que parece observarla constantemente. El pueblo tiene historias que se remontan a generaciones atrás. Se habla de una familia que vivió en esa casa, una madre y sus hijos, quienes murieron trágicamente en un incendio. Sin embargo, el fuego nunca pudo ser explicado y muchos creen que fue un acto sobrenatural. Marta, decidida a encontrar una explicación, decide investigar la historia de la casa. Una noche, al explorar el ático, encuentra una vieja carta escrita por la madre antes del incendio. En ella, revela que había hecho un trato oscuro para proteger a sus hijos, pero el precio fue la condena eterna de su alma y la de sus hijos. En una ciudad que alguna vez fue próspera, el Hospital Central cerró sus puertas debido a una serie de extrañas muertes de pacientes en los años 40. Desde entonces, la instalación ha permanecido vacía, pero las historias sobre figuras espectrales y luces extrañas han circulado por generaciones. Un grupo de investigadores paranormales decidió explorar el hospital en busca de respuestas. El hospital había sido el escenario de una serie de muertes misteriosas durante un brote de enfermedad, pero muchos sospechan que la causa real de las muertes no fue la enfermedad, sino las negligencias médicas y las prácticas crueles de algunos de los empleados. Los investigadores, al llegar al hospital, instalan cámaras y grabadoras, esperando captar alguna evidencia, pero lo que grabaron esa noche dejó a todos horrorizados. En una de las grabaciones aparece un enfermero con un uniforme de la época caminando por el pasillo. Al revisar la grabación, notan que, aunque parece humano, el enfermero no lleva equipo de protección,
lo cual era obligatorio en ese entonces. Además, su rostro es inexpresivo y su cuerpo parece translúcido. Durante la investigación, uno de los miembros del equipo se enfrenta cara a cara con el espectro del enfermero, quien le susurra palabras incomprensibles. Al final, los investigadores descubren que las almas de los pacientes y empleados del hospital siguen atrapadas en el lugar, condenadas por la crueldad de los abusos que sufrieron. Eduardo se mudó a una antigua casa en el campo, un lugar que había estado vacío durante años. La casa parecía tener un encanto peculiar, pero al instalarse notó algo extraño. Había un espejo antiguo en el vestíbulo que le inquietaba. Cada vez que pasaba cerca de él, sentía una sensación de frío en el aire y una presencia inexplicable. Pensó que era su imaginación, hasta que una noche, decidido a descubrir qué sucedía, se quedó despierto para observar el espejo. El espejo había pertenecido a una familia rica que había desaparecido misteriosamente en la década de 1920. En los rumores locales se decía que la familia había estado involucrada en prácticas ocultas y que el espejo estaba maldito, pues aquellos que miraban en él veían a un hombre extraño que les revelaba secretos oscuros sobre su futuro. Una noche, mientras Eduardo se encontraba frente al espejo, vio al hombre que se reflejaba en él. El hombre no se movía, pero sus ojos parecían estar fijándose en Eduardo, mirándolo con una intensidad aterradora. Al intentar alejarse, Eduardo sintió que la figura lo seguía, aunque no podía verla físicamente, solo a través del reflejo. Con el miedo tomando el control, Eduardo decide investigar el origen del espejo y descubre que el hombre que veía en el reflejo era un asesino condenado que había hecho un pacto con fuerzas oscuras y su espíritu estaba atrapado dentro del cristal. La resolución llega cuando Eduardo, con la ayuda de un experto en lo paranormal, logra romper el espejo, liberando a la entidad atrapada y liberándose del hechizo. Mientras exploramos estas aterradoras historias de fantasmas, nos encontramos con un hecho que no podemos ignorar. Las apariciones no son simples coincidencias ni trucos de la mente. Las almas atrapadas en estos lugares oscuros, como la madre que nunca encontró paz en la casa del pueblo, el enfermero que sigue recorriendo los pasillos del hospital abandonado y el hombre atrapado en el espejo, nos muestran que hay algo más allá de lo visible. Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué siguen ahí? A medida que Marta, los investigadores y Eduardo descubren la verdad detrás de estas entidades, se dan cuenta de que el sufrimiento y el arrepentimiento son los hilos que unen a estos espíritus a este mundo. Es el dolor no resuelto lo que los mantiene atrapados, incapaces de cruzar al otro lado. En sus intentos de liberar a los espíritus, logran desatar una fuerza incontrolable que parece desafiar las leyes de la realidad misma. El momento culminante de cada historia es cuando los protagonistas enfrentan sus miedos y desvelan la verdad oculta, aunque a un costo. Pero, ¿están realmente libres al final? ¿O su tormento continúa en la oscuridad, esperando ser descubierto por otro incauto? Después de escuchar estas aterradoras historias y explorar lo que sucede en la oscuridad, me pregunto, ¿realmente conocemos la verdad detrás de las apariciones? ¿Podemos confiar en nuestros ojos cuando vemos algo que desafía la lógica? Las almas atrapadas en estos relatos han buscado respuestas y justicia, pero la verdadera pregunta sigue abierta. ¿Podemos nosotros también entender lo que ocurre cuando el mundo de los vivos y los muertos se cruzan? Si te ha intrigado este mundo misterioso, si las historias de fantasmas y apariciones te han dejado con más preguntas que respuestas, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Deja tu comentario abajo
Cuéntame qué piensas sobre estas apariciones y si alguna vez has tenido una experiencia que desafíe la lógica. Si quieres escuchar más relatos escalofriantes sobre lo desconocido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.